regulación que en materia de crédito se ha emitido por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Quizá como preámbulo a topar ya el tema concreto de la normativa, y para las personas que no están familiarizadas con el sector de la economía popular y solidaria, quisiera nada más hacer un breve recuento de la historia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y comentarles que la Superintendencia inicia sus funciones en el año 2012, en el mes de junio del año 2012. Allí se inició con el primer superintendente, el ingeniero Hugo Jácome, y enfrentó el desafío de controlar y supervisar a un sector complejo en realidad, un sector muy interesante sin duda, un sector que aporta muchísimo a la economía, pero que no había tenido hasta entonces una posibilidad o una cultura, digamos, o un proceso de supervisión formal, ¿no? Antes de la superintendencia, las cooperativas, en particular me voy a referir a las cooperativas de ahorro y crédito, se registraban ante la Dirección Nacional de Cooperativas, que era una dependencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero no había una experiencia de supervisión. En algunos países de América Latina habían procesos formales de supervisión, todavía en algunos casos incipientes, pero ya lo sabían. En países quizá con mayor desarrollo relativo, por ejemplo Alemania, donde el cooperativismo es en realidad un sistema ya muy consolidado, que ha tomado obviamente décadas trabajar en ello, ya los procesos de supervisión son muy rigurosos y ya pues datan de años, como he dicho. Entonces, acá se recabó la experiencia que había en América Latina, la experiencia que había en otros países, a fin de pensar en cuál debería ser el modelo de supervisión para las entidades del sector financiero, popular y solidario. Y ese no era un reto menor. La verdad es que era una tarea muy compleja, porque teníamos en ese momento más de 1,000 entidades, solamente refiriéndome a cooperativas de ahorro y crédito, más de 1,000 entidades. De todos los tamaños, desde muy pequeñitas hasta cooperativas mucho más grandes que bancos privados incluso, ¿no? Con una gran heterogeneidad, tanto a nivel, no solamente por el tamaño, sino también por características étnicas en algunos casos. Tenemos cooperativas indígenas, por ejemplo. Tenemos también cooperativas de vínculo común, cooperativas que más bien son de maestros solamente, o solamente de policías, por ejemplo. Tenemos, por otro lado, una gran dispersión de cooperativas a nivel de país. Entonces, eso planteaba un reto sumamente grande desde la perspectiva de supervisión, ¿no? Porque deberíamos tener procesos que nos permita monitorear prácticamente al 100% de entidades. Hacerlo con la mejor calidad posible, con información que nos permita efectivamente anticipar alertas y tener una suerte de supervisión preventiva. Entonces se estableció un modelo de supervisión diferenciado. El Código Orgánico Monetario y Financiero, que se emitió posteriormente, reconoce que es necesario además una normativa diferenciada para el sector. No podíamos normar a todas las cooperativas de la misma manera. El Código Orgánico Monetario y Financiero dispone que se establezca una regulación diferenciada. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, acogiendo esa disposición y con la participación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ha ido hasta ahora, hasta la fecha, todavía estamos en esa tarea, pero hemos venido configurando un marco normativo diferenciado, de tal manera que se establecieron 5 segmentos para las cooperativas. El segmento más pequeño, que le llamamos que es el segmento 5, son aquellas cooperativas que tienen activos hasta $1 millón. El segmento 4
son cooperativas que tienen hasta $5 millones en activos. El segmento 3 hasta $20 millones. El segmento 2 hasta $80 millones en activos y el segmento 1 aquellos que tienen más de $80 millones en activos. Así está en este momento estructurado, tanto para efectos de supervisión como para efectos normativos, los segmentos con base en los cuales se ha establecido la normativa y la supervisión. Tenemos cooperativas, como he dicho, pequeñas y tenemos cooperativas muy grandes. Incluso una de las cooperativas que está en nuestro país es una de las más grandes de América Latina incluso. El sector cooperativo es un sector importante, es un sector que contribuye de manera significativa, creo yo, al desarrollo de la economía. En conjunto, el sector cooperativo es prácticamente la tercera parte del sector financiero privado. Estamos hablando de más de $10.000 millones en activos que tiene nuestro sector. Entonces, es un sector importante. Es un sector, además, que tiene una serie de externalidades positivas que las voy a mencionar un poco más adelante. En fin, voy a referirme entonces en este momento al marco legal, al marco normativo que rige en este momento en materia de crédito. La situación actual del sector financiero popular y solidario, en particular en lo que tiene que ver con riesgo de crédito y algunas conclusiones. Como les mencioné anteriormente, se ha venido trabajando en la emisión de normas, no solamente de crédito, sino en general de normativa específica para el sector y en particular de normas de prudencia financiera. Se ha emitido así una norma para la administración integral de riesgos. Se ha emitido una norma para la administración de riesgo de crédito en particular, para la constitución de provisiones de activos de riesgo. Adicionalmente, una norma de solvencia y una norma para fortalecimiento patrimonial de las entidades. Esto entre otras normas, ¿no? Pero en normas de prudencia financiera quizá mencionarles este tema. Entonces, a las cooperativas de forma diferenciada, a través del marco normativo, se va tratando de poner cierto nivel de exigencia para que sus directivos, sus administradores, se comprometan en un proceso de mejora de las entidades. El paraguas de estas normas de prudencia financiera es la norma de administración integral de riesgo, que establece que para las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3 deben tener parámetros de exigencia mayores. En general van a tener una unidad de riesgos, por ejemplo. Van a tener procesos formales de administración integral de riesgos, un comité para la gestión de los riesgos. Los segmentos 4 y 5 tienen en cierta manera una estructura diferente, pero es porque al ser más pequeños también lo que se trata de fortalecer en las entidades más pequeñas es el autocontrol. No es que tienen menos exigencias las de segmento 4 y 5, sino que en ellas lo que se trata de incentivar es de que sean los procesos de autocontrol los que prevalezcan, donde es muy importante que los diferentes órganos de gobierno también interactúen y asuman cada uno su rol. Me permito mencionar estos temas porque también entiendo hay gente que no es cooperativista acá. Entonces mencionarles que hay una diferencia fundamental entre lo que es una cooperativa y un banco privado. Una cooperativa es una sociedad de personas, ¿no es cierto? Su capital social está compuesto por aportes de socios. Ningún socio puede tener más del 5% de participación dentro del capital. Y más allá del porcentaje de participación que pueda tener, las decisiones, para efectos de decisiones, el voto de una persona vale por sí mismo, no por la cantidad de aporte que tenga. ¿De acuerdo? Es una sociedad de personas. Obviamente cuando las cooperativas son muy grandes, el gobierno se estructura a través de una asamblea de representantes. No pueden participar todos los representantes, pero sí hay una asamblea de participantes, representantes que asisten y eligen a su vez los consejos que son los órganos de dirección de las cooperativas, consejos de administración, que es el responsable de definir las políticas
el Consejo de Vigilancia, que es el responsable del control interno de las entidades. Y en torno a estos elementos, además, se configura la elección de los gerentes, la selección de auditores internos, externos, etcétera, que contribuyen toda esta estructura a manejar adecuadamente las entidades. En los bancos privados, por otro lado, en realidad las decisiones ahí dependen, es una sociedad de capitales, porque las decisiones están determinadas por la participación que tiene cada uno de los socios accionistas en las instituciones financieras. Entonces la dinámica se torna diferente. Entonces, sin embargo, hay diferencias, pero también lo que se trata de establecer es de que de cara al manejo financiero, las buenas prácticas son casi un estándar, ¿no? Con sus diferencias, pero en realidad las cooperativas igualmente deben atender ciertos principios básicos de prudencia financiera, y por eso es que la norma, es por eso que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera no ha dejado de emitir norma específica para las cooperativas en materia de prudencia financiera. En particular, entonces, me voy a referir ahora a normas que tienen que ver con la administración del riesgo de crédito. En ese sentido, quiero comentarles que la norma de riesgo de crédito es la resolución 129 emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, estableció algunos límites, ¿no es cierto? Si hablamos de prudencia financiera, uno de los elementos fundamentales es definir límites. Entonces se establecieron límites de crédito individuales, es decir, cuando una entidad financiera quiere conceder crédito, no puede en una sola persona concentrar, por decir algo, el 50% de su cartera o de su patrimonio. No puede hacerlo, hay algunos límites. Entonces se ha establecido que para las cooperativas del segmento 1, para las cooperativas más grandes, el límite individual sobre el patrimonio, calculado sobre el patrimonio, es el 10%. Para las cooperativas del segmento 2 y 3 también es el 10%. Para las cooperativas del segmento 1, adicionalmente se podría ampliar este límite hasta el 20%, si lo que excede del 10% que inicialmente previsto está debidamente garantizado, con garantías adicionales, con garantías adecuadas. Ahí se puede exceder hasta el 20%, pero normalmente es el 10%. Para segmentos 2 y 3 también es el 10%. Para el segmento 4, el límite de operación individual se amplía al 15% y para las cooperativas del segmento 5 al 20%. Esto es así porque también las cooperativas más pequeñas tienen también un menor número de socios. Luego se establecen además límites para las operaciones vinculadas con la administración. Es decir, se establece un cupo para los miembros de los consejos, para la gerencia, para los empleados que tengan decisión en operaciones de crédito o en inversiones, para sus cónyuges, convivientes y parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Entonces se establecen límites para las operaciones vinculadas. Ustedes recordarán que cuando hubo la crisis financiera, parte de la problemática que hubo en ese momento tuvo relación con créditos vinculados a los administradores y accionistas de las entidades, en aquel entonces particularmente bancos. Es importante en realidad tratar de limitar las operaciones con vinculados. En las cooperativas, aunque no hay propiedad, nadie es dueño de una cooperativa en sí mismo, es de los socios. Sin embargo, existe una vinculación con la administración. Entonces, los consejos de administración, el gerente, podrían estar tentados a tomar decisiones en beneficio propio y no de las cooperativas. En ese sentido se establece límites. Para el segmento 1, el límite individual de un miembro del consejo, por ejemplo, o de sus familiares, para la concesión del crédito es del 1% sobre el patrimonio.
Para las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3 es del 1% sobre el patrimonio el límite individual. Y además se establece un límite grupal. En conjunto, todos los vinculados no pueden superar el 10% del patrimonio. Además, para los segmentos 2 y 3, este límite individual no debe exceder 400 salarios básicos y el límite grupal no supera el 10% del patrimonio de la entidad. Para las cooperativas de los segmentos 4 y 5, el límite individual es más amplio. Es del 10% para las cooperativas del segmento 4 y del 5% para las cooperativas y del 20% para las cooperativas del segmento 5. Y no se establece un límite grupal. Esa es la condición. Luego, también la regulación establece un esquema, digamos, para la calificación de la cartera de crédito, unos criterios para ello. Entonces tenemos que existen 9 niveles de riesgo, comenzando desde la categoría A1 hasta la categoría E. ¿No es cierto? Siendo la categoría A1 las operaciones de mejor perfil de riesgo y las cooperativas E las de peor perfil de riesgo. Luego se establecen condiciones para la calificación de la cartera de crédito en función de los días de morosidad que tiene esta cartera y para los diferentes tipos de crédito, de tal manera que para el crédito productivo, comercial, ordinario y prioritario se establecen ciertos días de mora que determinan los niveles de calificación. Para el productivo, comercial, ordinario y prioritario PYME, otros días. Microcrédito, consumo ordinario y consumo ordinario y prioritario, lo propio, y vivienda de interés público inmobiliario. En realidad, en las cooperativas de ahorro y crédito, lo que prevalece, la cartera está concentrada en operaciones de microcrédito y en operaciones de consumo. Entonces, los rangos o los días que determinan la calificación de riesgo de una operación de crédito corresponde a los siguientes rangos. Para calificaciones A1 de 0 hasta 5 días, operaciones para que tenga calificación A2 de 6 a 20 días, A3 de 21 a 35 días. En estos primeros rangos nos diferenciamos de alguna manera con la banca, que la banca es un poco más estricta si se quiere allí. Tiene menos días, tiene rangos más cortos de días en estos primeros niveles. Hacia los niveles de calificación de riesgo más alto hay una convergencia y hacia los últimos nos igualamos. Es esta diferencia porque en realidad se reconocía que en un porcentaje importante de las operaciones de crédito con las que trabajan las cooperativas están orientadas a sectores rurales, por ejemplo, donde en realidad las cobranzas es más difícil. Es gente además que no ha estado a veces anteriormente bancarizada o que ha llegado tarde a procesos de inclusión financiera. Entonces son personas que a veces la dificultad de cobranza más bien el dejar de pagar no tiene relación con su carácter un carácter de incumplimiento, con ser moroso, sino por dificultades logísticas de realizar el pago. Entonces, por esa razón, un poco se tuvo una discusión al respecto, se vio data estadística, y en la Junta de Política y Regulación de Política Monetaria y Financiera se estableció un trato diferente al de los bancos. Que, como les digo, difiere en los primeros rangos, en los de mejor calificación, hacia los rangos de mayor digamos, de créditos que tienen una peor calificación, allí hay una convergencia, nos igualamos. Por otro lado, se establecen condiciones para la novación de créditos, para la refinanciación de créditos y para la reestructuración de créditos. Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito van a poder novar aquellas operaciones que no estén en mora o que no hayan sido reestructuradas o refinanciadas anteriormente, y que el deudor no presente inconvenientes en el pago o en sus flujos. Se puede hacer una novación.
Se puede refinanciar una operación cuando los deudores o la calificación del crédito de un determinado deudor no haya superado la calificación B2, por ejemplo, para créditos de consumo que no tenga una mora superior a 65 días. Ahí se puede refinanciar. No se puede refinanciar intereses vencidos y demora. Eso se debe llegar a un convenio de pago, pero no se lo puede refinanciar. Y es susceptible entonces una refinanciación cuando la entidad financiera determina que el sujeto de crédito está atravesando dificultades temporales de liquidez, pero que la proyección de sus ingresos demuestran que sí tendría capacidad para cubrir sus obligaciones. Por otro lado, se puede reestructurar también operaciones de crédito cuando éstas tienen en cambio una calificación de riesgo superior a B2, se podría reestructurar. Cuando el socio además presenta debilidades importantes en su proyección de liquidez y donde quizá el cambio de las condiciones del crédito, en particular a veces el plazo del crédito, podría ayudar a que ese deudor pague. Son deudores que, aunque tienen dificultades para pagar, sin embargo, la entidad dice que el carácter o evalúa que el carácter de pago del deudor se mantiene intacto, que el deudor sí quiere pagar, pero de pronto tiene dificultades que le impiden hacerlo. Entonces, en fin, son condiciones que permiten gestionar la cartera de las entidades. Por otro lado, hay un concepto muy importante cuando se administra el riesgo de crédito, que son las provisiones. Las entidades del sector financiero popular y solidario, como he comentado, habían un gran porcentaje de entidades que no había tenido experiencia, previa de supervisión, y por otro lado había un grupo pequeño de entidades que ya había tenido experiencia de supervisión, que habían sido supervisadas previamente por la Superintendencia de Bancos. A esas cooperativas no se les bajó el estándar, se mantuvo el estándar en todo ámbito, tanto en riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo de liquidez, etcétera. Las obligaciones para ese grupo de cooperativas se mantuvo. Para el resto de cooperativas había un proceso de convergencia, ¿no es cierto? Uno de los elementos importantes se veía el tema de provisiones. En un gran porcentaje de cooperativas no había habido una cultura de constituir provisiones. Las provisiones lo que nos permite es cubrirnos del riesgo de no pago, por decirlo así, de operaciones que uno puede prever que no van a pagar, y en función de la calificación yo puedo anticipar de que hay un posible no pago. Entonces constituyo provisiones para cubrir ese riesgo, ¿no es cierto? Cuando no lo hago, no constituyo provisiones y de pronto encuentro que hay cartera que finalmente no me pagan, lo que yo tengo que asumir es una pérdida, que tengo que registrarle en balance y que puede luego derivar incluso en causales de liquidación. Entonces, cuando yo no he tenido la precaución de ir provisionando esas posibles pérdidas, entonces es para cubrir aquello. Pero habían cooperativas que no habían tenido esa cultura o habían provisionado muy poquito, no lo que necesitaban. Entonces se estableció por norma se estableció una tabla para las provisiones. En función de la calificación de la cartera, se establece ciertos porcentajes de acuerdo a los que las entidades deben constituir sus provisiones. De tal manera que operaciones, por ejemplo, con calificación A1 deben constituir provisiones entre 0.5% hasta el 1.9% del saldo de esa cartera. Cuando tienen calificación A2, constituyen entre el 2% y el 2.9%. Y con calificación A3, entre el 3% y el 5.99%. Y así para las otras calificaciones hasta llegar al 100%. Cuando una cartera tiene una calificación E, debe constituir el 100% de las provisiones, porque es una cartera que tiene alta probabilidad de no ser recuperada.
Entonces constituye el 100% de provisiones. Esto es una buena práctica que se está incentivando a las cooperativas de que lo hagan. Adicionalmente, cuando una operación de crédito tiene más de 3 años de mora, debe ser castigada. Es decir, en el balance, el Código Orgánico Monetario y Financiero dice usted debe castigar esa operación. Entonces le debe reconocer como una cartera perdida de alguna forma. Pero si usted ha provisionado, no hay problema, ¿no es cierto? No va a tener un impacto directo o en un solo momento del tiempo sobre su balance o sobre su estado de resultados, porque usted ha venido provisionando en el tiempo. Si no ha provisionado, ahí es probable, ahí es probable que usted tenga problemas. Pero entonces el código dice, si la cartera tiene más de 3 años de mora, usted debe haber constituido el 100% de provisiones, debe haber registrado esa cartera con calificación E y debe ser castigada. Las operaciones que no se pueden castigar son operaciones declaradas como vinculadas. Esas van a permanecer ahí en el balance y tienen obligación, digamos, de irse gestionando, dado que son operaciones vinculadas. Ahora bien, el castigar una operación no implica que la cooperativa deje de hacer las gestiones para cobranza, incluso hasta llegar a una demanda judicial y realización quizá de garantías. Tiene que hacerlo, ¿no? Pero en todo caso ya va transparentando su balance y registrando la verdadera posición patrimonial que tiene una cooperativa. Porque eso es muy importante. Cuando usted provisiona adecuadamente, usted registra la verdadera posición patrimonial. Si usted no provisiona, puede que su patrimonio, usted registre un buen patrimonio, pero sin provisiones. Si usted a esa cooperativa o esa entidad financiera le hace provisionar, su patrimonio se podría ver reducido sustancialmente, dependiendo del nivel de morosidad que tenga. Entonces, de ahí la importancia de tener estas políticas de prudencia financiera. Sin embargo, no podíamos nosotros hacerles o disponer que las cooperativas constituyan provisiones inmediatamente. Por lo tanto, se estableció un cronograma para la constitución de provisiones, un cronograma diferenciado por segmentos, de tal manera que para las cooperativas del segmento 1, a esas sí que son las más grandes, que ya tenían experiencia previa de supervisión, a ellas se les dispuso que constituyan provisiones inmediatamente. Es decir, cuando salió esta norma, como nunca se había bajado la vara, ya en diciembre de 2016 ya ellos registraban el 100%, pero lo venían haciendo desde antes en realidad. Para las cooperativas del segmento 2, se estableció un cronograma de 4 años. En el 2016 debieron constituir obligatoriamente el 30% de provisiones. Hay cooperativas que tenían o que mantienen una constitución de provisiones superior a ese límite. Hasta el 2017, las cooperativas del segmento 2 deben constituir el 50% de provisiones respecto a las provisiones requeridas. Hasta diciembre de 2018 el 80% y hasta diciembre de 2019 el 100%. Las cooperativas del segmento 3 deben constituir hasta diciembre del 2020 el 100%. Y las cooperativas del segmento 4 y 5 comenzaron en diciembre de 2016 con un 10% y en el 2021 van a llegar a tener el 100% de provisiones requeridas. Esto lo que nos permite es que haya una convergencia ordenada hacia mejores prácticas. Después del 2021, o más bien, en la medida en que van cumpliendo los requerimientos de provisiones, se activa un cronograma para establecer requerimientos mínimos de solvencia. Y como requerimiento mínimo de solvencia es el 9%. Van a ir llegando a esos niveles en la medida en que también se va configurando el cumplimiento de provisiones. De esa manera, lo que queremos es que, o lo que estamos logrando en realidad es tener un mejor sector financiero popular y solidario. Cooperativas más robustas, con menor exposición a riesgos y de alguna manera reduciendo el riesgo sistémico. La verdad es que ha sido una tarea compleja y en el camino hemos tenido que tomar también decisiones difíciles de liquidar cooperativas.
también ha sido parte de este proceso de convergencia y de fortalecimiento del sector, incluso con una activa participación de las mismas cooperativas, de aquellas cooperativas, digamos, comprometidas con mejorarse. Hemos encontrado cooperativas que realmente no ha habido posibilidad de rescatarles, que eran inviables financieramente y además que tenían problemas quizá de índole, de características más bien de peculado o de temas de directivos que se habían beneficiado a costa de las cooperativas. Yo creo que se ha trabajado muchísimo en ese sentido y se ha logrado una depuración del sector. Hoy por hoy se tiene sistémicamente un sector mucho más robusto, un sector que ha mejorado en sus niveles tanto de liquidez, de solvencia, de morosidad. Hay tarea por hacer sin duda, hay, sobre todo en ciertos segmentos de cooperativas, pero creo que se avanza en la dirección correcta. Y ustedes si uno ve experiencias de otros países, por ejemplo Colombia, en Colombia tomó casi un poco más de 10 años el tratar de fortalecer y consolidar el sector financiero o el sector de las cooperativas. Acá creo que hemos hecho avances muy importantes desde el lado normativo y desde el lado de supervisión. Tanto es así que hay superintendencias de Perú, de Colombia, de México, de Guatemala, de otros países, de Paraguay, que han venido acá a hacer pasantías, a que les comentemos el modelo de supervisión y el esquema normativo. Hoy por hoy yo diría que Ecuador es un referente en esa materia a nivel de América Latina. Hemos avanzado muchísimo. Y además que tenemos, como les digo, también muy buenas cooperativas que son un referente a nivel latinoamericano, no solo por su tamaño, sino también por sus buenas prácticas. Hay desafíos sin duda, pero hacia eso vamos. Quería comentarles quizá brevemente también un poco la situación del sector. En cuanto a la situación del sector, mencionarles que actualmente tenemos 680 cooperativas de ahorro y crédito, aproximadamente 6 millones de socios, con activos que superan los 10.500 millones de dólares, es decir, una participación muy importante. La cartera de crédito por 7.200 millones de dólares, depósitos de 8.300 millones de dólares. Sin duda es un sector con una gran participación y además con un crecimiento muy dinámico. En los 5 años que lleva la superintendencia, entre 2012 y 2017, registramos un crecimiento superior al 70% de los activos en el sector financiero popular y solidario, versus creo que es un 33% que creció la banca privada. Entonces es un crecimiento dinámico y es un crecimiento, yo creo, saludable el que se está dando. Tenemos que seguir con la tarea de consolidar el sector, pero en términos generales hay cifras alentadoras, digamos. Por otro lado, quiero mencionarles que el sector financiero popular y solidario tiene concentrada su cartera principalmente en lo que es consumo y microcrédito. En consumo tiene 3.700 millones de dólares, en microcrédito 2.900 millones de dólares. Por otro lado, el sector, aquí hago una comparación con el sector de bancos privados, para nada más mostrar, no digo que sea malo o bueno, sino para mostrar que la estructura es diferente. Los bancos privados tienen una altísima concentración de su cartera en cartera comercial, ¿no? 10.000, casi 11.000 millones de dólares en cartera comercial, un poco menos del 50%. En consumo tiene 7.000 millones y en microcrédito 1.500 millones. Entonces noten ustedes que en realidad si uno compara el sector de bancos privados y el sector de las cooperativas otorgan el 66% del microcrédito a nivel nacional, ¿sí? En realidad la contribución que hacemos en la profundización de las microfinanzas es muy relevante, ¿sí? Es el 66%. Y además tiene una alta participación en zonas rurales. Aquí en este cuadro que estoy presento las operaciones de crédito y de captaciones
por el nivel de ruralidad, siendo los datos pintados en verde corresponden a rangos de población o de cantones con un alto nivel de ruralidad. Más del 50% de ciertos cantones son rurales. Entonces, decimos que la cartera de las cooperativas que se concentra en las zonas de mayor ruralidad asciende a 2.200 millones de dólares, mientras que esa cartera colocada por la banca privada asciende a 1.400 millones de dólares. En esos mismos cantones, en los cantones más rurales, se tiene que el sector financiero popular y solidario coloca 2.600 millones de dólares. En bancos privados colocan 1.000 millones de dólares. Pero las cooperativas son 2.500 millones de dólares. Entonces, aquí, en torno a estos datos, se da una dinámica interesante, creo yo. Fíjense ustedes, por un lado, las cooperativas colocan en zonas rurales principalmente y colocan, además, lo que captan en esas zonas son colocadas en esas mismas zonas, en promedio. Los bancos captan en esas zonas, pero no colocan ahí. Son extractoras más bien de recursos, porque un porcentaje de lo que captan en las zonas rurales colocan en zonas urbanas, ¿no? Entonces extraen el recurso. Las cooperativas tienden a ser más locales, captan en zonas rurales y colocan en esas zonas rurales. De tal manera que por cada $100 que la banca privada coloca en zonas rurales, las cooperativas colocan $254, ¿no? Esa es un poco la relación que se maneja. Entonces, como pueden observar, las cooperativas tienen un rol fundamental en la economía y además tienen un papel importante en temas de inclusión financiera también, y en particular en microcrédito. Aquí quiero mencionarles que la morosidad de las cooperativas es actualmente del 7% en promedio, ¿sí? La morosidad de microcréditos es alta todavía, es del 10%, pero tiene una tendencia decreciente en los últimos periodos. La morosidad de la banca es menor, está alrededor casi el 4%, digamos 3.8%, en microcrédito un 5.3%, pero no hay que desconocer el hecho que les mencionaba de que la cartera que gestiona las cooperativas está orientada principalmente a zonas rurales. Entonces hay una tarea por hacer. Pero por otro lado, cuando uno mira por segmentos, observa que por ejemplo el segmento 1 tiene un muy buen desempeño, tiene una mora promedio del 5%. La mora de micro de ese segmento es 8%. En general manejan mucho mejor la cartera. Los otros segmentos tienen niveles de morosidad más elevados. Hay trabajo por hacer allí. Justamente el tema normativo es la invitación y la exigencia para las cooperativas para que vayan mejorando esos procesos. Y también desde el órgano de control y de supervisión estamos monitoreando permanentemente la evolución de estos indicadores. Vean ustedes cómo la cartera, la línea azul que muestro aquí es el saldo de la cartera bruta. Noten que el periodo está entre el año 2015 y julio de 2017. Se observa un crecimiento y una recuperación, particularmente en los últimos periodos, muy interesante, llegando a 7.200 millones de dólares en cuanto a la cartera de crédito. Por otro lado, la morosidad a partir del mes de julio del año 2016 presenta una tendencia decreciente, ubicándose al 7%, ¿no es cierto? Hay un esfuerzo por parte de las cooperativas justamente de mejorar entonces este desempeño. Y por otro lado, tenemos que la cartera improductiva, que es la línea azul, ha mostrado este comportamiento, pero por otro lado las provisiones constituidas han continuado creciendo, ¿no es cierto? Entonces, desde el impacto que ha tenido quizá la norma en ir configurando un esquema de prudencia financiera
en lo que tiene que ver con la gestión de riesgo de crédito, creo que se va evidenciando también en la información o en los indicadores que tenemos del sector. Como he mencionado, hay desafíos, hay segmentos en particular que deben todavía profundizar las buenas prácticas y mejorar, pero en esa tarea estamos. Finalmente, concluir manifestando que o insistiendo en la importancia que tiene el sector financiero popular y solidario en la economía, en la atención de zonas rurales, en el microcrédito, y este compromiso que tienen las cooperativas a ir mejorando permanentemente sus prácticas y adaptándose a las normas relacionadas con crédito, con calificación de cartera, con constitución de provisiones. Muy bien, les agradezco su atención y si hubiera alguna inquietud, alguna duda, con muchísimo gusto estamos para atenderles. Soy Mónica Salguero, soy economista de profesión, vivo en lo que es la zona de Tungurahua. Sí, toda la exposición que usted lo ha hecho, o sea, resulta en términos teóricos, créame, bien bonitos, pero las prácticas son otras. Y le digo porque yo he trabajado en la zona rural de lo que es la zona de Tungurahua. Cierto, nosotros vemos cómo va fortaleciéndose este sector de lo que es el cooperativismo, pero en lo que se refiere a microcréditos, usted nos dice va bajando el riesgo, pero no van bajando las tasas de interés. Las tasas de interés que se ofrece, todo lo que es el cooperativismo, las cooperativas, hacia todo lo que es la zona rural, tenemos las tasas más altas, ¿sí? Tenemos créditos que se vuelven impagables. Cuando trabajamos con tasas de interés del 32, 35% de las cooperativas, ¿sí? Y los costos que ellos tienen de producción y las utilidades que tienen no llegan a eso, en términos reales. Entonces las cooperativas están cumpliendo el objetivo por los cuales fue creado. El sector financiero del cooperativismo exactamente ha cumplido esa función. ¿La sigue cumpliendo? No. ¿Sí? Entonces, vemos que, cierto, las cooperativas ponen mayor ingreso, su dinero se invierte en mayor cantidad en el sector rural, pero asimismo los réditos que obtienen son muchos más altos, en medida, entre comillas, de que ese es el sector que mayor riesgo tiene, de que el retorno de esa inversión corre un mayor riesgo. Pero eso no permite al sector de la economía popular y solidaria, ¿sí?, el ir dinamizando. Cuando usted tiene que trabajar para cubrir esas tasas de interés, y en muchos de los casos ni siquiera logran sacar el 50% de eso. Entonces habría que analizar y ponerse a pensar si las cooperativas están cumpliendo esa función. Sí. Entonces yo creo que es importante el ir midiendo, ¿sí?, no solo cómo va creciendo el sector financiero de la economía popular y solidaria, pero en detrimento del mismo sector de la economía popular y solidaria en lo que son las asociaciones, los agricultores, y cómo ese sector, lejos de fortalecerse, va disminuyendo. Muy bien, agradezco en realidad su pregunta y sus inquietudes, que en realidad son tremendamente válidas, ¿sí?
Sin embargo, en realidad en economía y como en muchos otros campos, quizás no hay soluciones mágicas realmente, no las hay. Hay procesos históricos y hay procesos económicos. Lo importante es que estos procesos se vayan dando, ¿no? Porque soluciones mágicas no existen en realidad. Yo no puedo disponer en este momento que las entidades paguen o que cobren, no sé, el 5%. Bueno, de hecho también como superintendencia no nos compete eso. Quien determina los límites de tasas de interés es el Banco Central. Sin embargo, hay que ser cuidadosos al momento de establecer ese tipo de políticas, porque lo que puedo lograr con una política de ese tipo es de que las 300 cooperativas del segmento 5 tenga que salir a liquidarles el día de mañana, porque se tornan inviables. Entonces, es un proceso que hay que ver, pero yo concuerdo con usted en el sentido en que sí hay que plantearnos como país el tema del costo financiero, así como nos planteamos que sea el costo de ciertos factores de la producción que tienen que racionalizarse. El costo financiero es uno de ellos, pero es un proceso. Y es un proceso que, o sea, una cooperativa va a poder ofrecer mejores tasas a sus socios en la medida en que mejore sus procesos de colocación también, por ejemplo, para hablar de algunos temas. Tiene que mejorar la eficiencia de su gasto en general. Es decir, tener un gasto de personal, tener un gasto de colocación de cartera adecuado, ¿no es cierto?, al volumen que coloco. Y por otro lado, y es fundamental, colocar bien, porque si yo coloco mal, puedo colocar al 30%, y si no me paga, me da lo mismo. Tengo que colocar bien. En la medida en que yo coloque bien y lo que yo coloque me puedan pagar, yo voy a tener menos provisión que constituir. Voy a poder también ofrecer mejores tasas a mis socios. Y hay un problema también en el sector, y que hay que quizá mencionarlo para aquellos que conocen el sector, y que son asuntos que igual de alguna u otra manera se están trabajando, pero no era materia de esta exposición. Es el tema del costo de captación. Hay un canibalismo en ciertas zonas que captan a tasas altas, ¿no? Es un tema sobre lo que hay que trabajar, y hay que también, las personas que trabajan con cooperativas deben hacer conciencia entre sus socios, que no debemos entrar en una guerra de tasas, ¿no? No sé, incluso la definición o una relación de riesgo a mayor tasa, mayor riesgo también, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer conciencia, educar financieramente a los socios. Por otro lado, quiero que me paguen 15% de tasa pasiva y que me cobren el 5% de tasa activa. Esa ecuación no funciona. Entonces, una cooperativa que sirva a sus socios debe trabajar mucho en lo que es gobierno también cooperativo y en educación de sus socios. Entonces, si nos planteamos en serio el tema del cooperativismo, no me voy a ir de mi cooperativa porque me bajen la tasa pasiva. Me voy a quedar en mi cooperativa. Y voy a pedir que quizá la tasa activa también sea menor. Efectivamente, ahora, en promedio, aunque la realidad que usted menciona de ciertas zonas sí es la que usted indica, en promedio, y eso con data del Banco Central, las tasas activas que cobran las cooperativas son inferiores en promedio y viendo por segmento a las que cobran los bancos, ¿no?, en promedio. Entonces, si hay abusos, si hay excesos, hay que controlarlos y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Felicitaciones por la exposición, pero quien me antecedió en la palabra, con mucha razón y lógica, debemos tomar muy en cuenta los sectores de la economía popular y solidaria en el marco de la normativa, la ley y su reglamento. La pregunta es, ¿qué va a pasar a corto tiempo? Porque necesitamos regulación, necesitamos control, supervisión, y la ley ha sido muy clara en ese sentido, con las cajas de ahorro y bancos comunales. 33 se han incorporado a las finanzas populares y solidarias, y el resto, que somos cientos en el Ecuador, se nos ha marginado a las cajas de ahorro y bancos comunales. No quiero echar la culpa a ninguna instancia, pero
Al ser clara la ley, se ha dejado fuera a las cajas de ahorro y bancos comunales, que sí estamos respondiendo a las necesidades y desarrollo productivo del Ecuador. Desde el agricultor, desde el artesano, desde nuestro sector, las asociaciones productivas de economía popular y solidaria. Y por otra parte, habrá que legislar de urgencia a través de la Asamblea Nacional en reformar. En febrero cumplimos 1 año del veto total, de reformar la Ley de Economía Popular y Solidaria con los actores que estamos realmente involucrados, especialmente en la economía popular y solidaria. Sí, efectivamente. Hubo esfuerzos en torno a proponer esas reformas que usted indica. Reformas que de hecho nacen del mismo sector, ¿no? Y de iniciativas del mismo sector, y eso es importante. Miren, nosotros desde la instancia de supervisión y control, que es lo que nos compete de alguna manera, lo que hemos tratado de motivar, sí, es que las redes, las asociaciones, los organismos de integración trabajen de alguna manera coordinada. Antes no había ninguna coordinación, hoy por lo menos se han sentado a plantearse algunos retos. Hay que profundizar eso. Muchos de los temas normativos y demás de propuestas deben venir del mismo sector, ¿sí? Obviamente nosotros sí hemos tratado de facilitar eso y se continúa. Uno de los sectores quizá invisibilizados, por decir así, ese era el tema de las cajas y bancos comunales. Ya en este momento tenemos la base normativa y se está armando el procedimiento en la superintendencia para el registro de estas entidades. Va a haber un proceso de registro, pero lo que se va a dar fuerza en este tipo de organizaciones es al autocontrol. Van a tener, obviamente, sus características son diferentes al de una cooperativa, no van a poder ir abriendo agencias por todo lado. Su capital va a responder principalmente a los aportes, no van a estar captando indiscriminadamente. Tienen sus limitaciones, pero sobre todo es el autocontrol, ¿no es cierto? El fortalecer los procesos de que la toma de decisiones responda a directrices claras de las instancias que para el efecto se definen. Que haya un estatuto que se respete y que los socios mismos hagan respetar. Entonces se va a trabajar mucho en eso, ¿ya? Y va a haber un proceso de registro que se está avanzando ya en la parte operativa para poder, no tengo yo en este momento no tengo en mente la fecha de cuándo inicia, pero es cuestión ya es próxima, el tema ya está prácticamente encaminado. Mi pregunta es, bueno, sobre las cajas sí debería ser algo urgente porque en el sector, soy de la CONAFIP, nosotros trabajamos financiando también a ellas y nos piden ya el financiamiento y no tienen todavía, como no están reguladas, necesitan nuestro apoyo. Por otra parte, quería preguntarles si ustedes tienen herramientas para evaluar a segmentos 1, 2, 3, 4 o con la misma herramienta le evalúan a todas. Ok. Quizá para referirme a lo primero, ya la CONAFIP tiene un rol muy importante, ¿no?, en el fortalecimiento de las entidades. Lo que sí debe trabajar la CONAFIP mucho es en tener modelos de evaluación también para las cajas, ¿no? Yo no puedo a una entidad financiera, por ejemplo, darle un crédito que sea 5 veces lo que es su patrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esa parte. Por otro lado, la superintendencia tiene un modelo de supervisión que contempla varios elementos, desde el acopio de información. Ustedes recordarán que históricamente no había información del sector. Poco a poco se ha ido consolidando una base de información a través del compromiso de las mismas entidades de remitir estructuras, tanto de balances como de cartera, de crédito, etc. Por otro lado, a partir de toda esa información se tiene un modelo de alertas diferenciado por segmentos, sí, ¿no? Porque hay indicadores que para unos segmentos aplica y para otros no, entonces lo diferenciamos. También tenemos un modelo de calificación del riesgo diferenciado. Obviamente estos elementos no son públicos porque es de uso interno, ¿no? Tienen un carácter de confidencialidad,
pero existe ese procedimiento. En base a eso es que la supervisión se prioriza. Es básicamente una supervisión con un enfoque de riesgos el que hacemos, ¿no? Y se va trabajando sobre aquellas entidades que más ameritan. Buenas tardes. En cuanto a regulaciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en estos años hemos visto que todo está tendiente al estándar clásico de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el valor que están ahora desarrollando como diferenciadores en el campo de la economía popular y solidaria para evaluar este sector cooperativo? Porque nosotros realmente, bueno, yo pertenezco a una cooperativa, no somos bancos y somos del sector popular y solidario, entonces necesitaríamos tal vez una regulación distinta como un valor diferenciador. Muy bien. Yo lo que ahí plantearía es un tema que creo que es importante. Miren, yo mencioné en algún momento de mi presentación que las cooperativas tienen una diferencia con los bancos privados. Son sociedades de personas. Lo que se ha hecho desde el ámbito de supervisión y de regulación es tener normas diferenciadas, si las hay. Sí las hay, no es el estándar de la superintendencia de bancos, hay normas diferenciadas. Además, se establecen cronogramas para la convergencia. No estamos solicitando que en este momento una cooperativa del segmento 5 constituya ya el 100% de provisiones, no puedo hacerlo. Pero sí tiene que llegar a constituir provisiones. Yo no puedo tampoco decir a una cooperativa del segmento 5, mira, sigue manejando tu cartera como venías manejando y no provisiones o no provisiones lo suficiente. Si tú tienes una cartera con una alta probabilidad de no recuperarla, tienes que provisionar. Entonces son principios, yo creo, de gestión financiera, de prudencia financiera, que uno no puede dejar de exigir a las cooperativas. Pero sí puede hacer otro tipo de distinciones, ¿no es cierto? Sí puede establecer, por ejemplo, por el lado de la calificación de riesgos, como ya les indiqué antes, los rangos que determinan el nivel de calificación de las operaciones. En las mejores operaciones es más flexible, ¿no? ¿Por qué no hicimos un tratamiento similar en provisiones? Porque más bien lo que queríamos es incentivar que las cooperativas lo hagan, que provisionen adecuadamente. Entonces creemos que en esos conceptos fundamentales, digamos, de prudencia financiera, no podemos distanciarnos tanto. Diferencias sí va a haber en cuanto, por ejemplo, a requerimientos para apertura de una agencia. Voy a tener un tratamiento diferenciado, no le voy a pedir lo mismo que le pido a una cooperativa del segmento 1. Voy a tener tratamiento diferenciado en cuanto quizá a la gestión de riesgo operativo, ¿no es cierto? Tengo ya un tratamiento diferenciado en lo que es la administración integral de riesgos, en lo que es el tema de la prevención del lavado de activos. Hay un tratamiento diferenciado, porque uno reconoce que tienen costos, que toda esta implementación normativa tiene inherente digamos, el asumir costos. Por ejemplo, el tener un jefe de riesgos, el tener un equipo de riesgos, es costos. Yo no le puedo pedir a una cooperativa del segmento 4 y 5 que contrate un jefe de riesgos, así como no le pido a una cooperativa del segmento 4 y 5 que contrate obligatoriamente auditor interno, no le pido eso, es diferente. No le pido a una cooperativa del segmento 4 y 5 que contrate un oficial de cumplimiento a tiempo completo. No le pido eso. No quiere decir que no cumpla ciertos parámetros mínimos de la ley de prevención. Sí debe cumplir, pero yo no le pido, no le exijo como a una del segmento 1 que tiene que tener un oficial de cumplimiento a tiempo completo y dedicado exclusivamente a eso. Fíjese usted que hay tratamiento diferenciado y así como eso, otras normas. Entonces sí hay un esfuerzo en ese sentido. En realidad, y ahí, bueno, yo me he reunido en varias ocasiones como cooperativas de segmento 4 y 5 en especial, y sí les he dicho que aunque hay un tratamiento diferenciado, ellos tienen la responsabilidad de cara a sus socios de manejar la parte financiera con conceptos de prudencia financiera. Eso sí, yo diría que eso hay que ser responsables en ese sentido. Les agradezco infinitamente, muy amables.
Agradecemos al economista Guillermo Vinicio Jimbo por su presentación.